Bueno, este es el problema 17. Dice así. Un pistón situado en el extremo de un tubo largo, lleno de aire a temperatura ambiente y a la presión normal, oscila con una frecuencia de 500 Hz y una amplitud de 0,1 milímetros. El área del pistón es de 100 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la amplitud de la presión de las ondas sonoras generadas en el tubo? B. ¿Cuál es la intensidad de las ondas? C. ¿Qué potencia media se necesita para mantener oscilando el pistón, despreciando el rozamiento? Este es el primer problema. Hay dos problemas o tres en la guía que les piden que relacionen la presión, las ondas de presión, con las ondas de desplazamientos de las partículas del aire. Entonces, como, digamos, yo no estoy seguro de cuánto se acuerdan ustedes del teórico, pero las explicaciones de la fórmula son complicadas, es lo que les mencionaba al principio de la clase. Lo que vamos a hacer en este caso es usar las fórmulas que nos relacionan la amplitud de la onda de presión con la amplitud de las ondas de desplazamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son los datos de este problema primero. Y también vamos a hacer un esquema. O sea, me dicen que tengo un tubo de aire en el cual esta pared de aquí es en realidad un pistón. O sea, un pistón es un émbolo que se mueve y puede empujar el aire que está en su interior. Por ejemplo, el del inflador de una bicicleta. Eso es esto. Es como un tapón, en el caso del inflador de la bicicleta, es un tapón de cuero, creo, o los infladores viejos al menos, que logra empujar el aire sin permitir que el aire se filtre por los costados. Ahora, ¿qué datos nos dan de este sistema? Bueno, aquí nos dicen que acá hay aire en condiciones normales de presión y temperatura. Eso nos da información acerca de la densidad del aire y de la temperatura del aire. Bueno, la densidad del aire en ese caso era 1,21 kilogramos por metro cúbico. No me parece que sea un dato que ustedes se tengan que memorizar, simplemente lo busquen en internet. ¿Qué más? La frecuencia del pistón es de 500 Hz. La amplitud del movimiento es de 0,1 milímetros. O sea, esto es 10 a la menos 4 metros. O sea, es una décima parte de un milímetro. Realmente oscila muy, muy poquito. ¿Qué más nos dicen? El área del pistón. Ah, qué problema. A esta amplitud le vamos a llamar diferente, porque si no se va a confundir con el área. Esta amplitud le vamos a llamar SM, así como lo llama el libro, que es la amplitud. O es SP, le voy a poner. Es la amplitud del desplazamiento del pistón. Y el área, ¿dónde está el área? El área del pistón es de 100 centímetros cuadrados, a lo cual tendremos que transformar a metros cuadrados. A ver. Entonces, 100 centímetros cuadrados. Vamos a hacerlo en la vieja escuela. 100 centímetros cuadrados son 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Esto es igual entonces a 100 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. O sea, esto es igual a 10 a la menos 2 metros al cuadrado, lo que es 0,01 metro cuadrado. Entonces ahí tenemos el área expresada en metros al cuadrado. ¿Cuál es la primera pregunta? Es,
¿Cuál es la amplitud de presión de las ondas sonoras generadas en el tubo? Bueno, para eso nosotros vamos a usar esta fórmula que vimos en el libro que nos dice que la amplitud de las ondas de presión se relacionan con la amplitud de las ondas del desplazamiento del aire mediante esta fórmula. K es el número de ondas, por la densidad del aire en este caso, por la velocidad del sonido en aire en este caso al cuadrado, por S, la amplitud del movimiento de las moléculas, en este caso es SP. Esta es la fórmula entonces que nosotros vamos a utilizar. Esto, de vuelta, está la demostración en el libro de Resnick, cuyo link yo les he dejado en esa página, pero no le digan a nadie, porque no se puede compartir libros. Entonces, bueno, bueno, de acá podemos calcular entonces la amplitud de la presión. ¿Qué nos faltaría? Bueno, la velocidad del sonido en aire la tenemos, ¿no? La velocidad V es 340 aproximadamente metros por segundo. Lo que tenemos, la densidad, tenemos la velocidad, nos falta el K, ¿no? Que es justamente el número de ondas. Tendremos que ver si lo podemos escribir en términos de otras cantidades. Por ejemplo, a ver, K, nosotros sabemos que es 2pi dividido lambda. Ok. No tenemos la longitud de onda. Bueno, pero sabemos que lambda, ¿qué más sabemos? Sabemos cosas acerca de la frecuencia. Es un dato que todavía no hemos usado. Entonces, yo sé que la velocidad del sonido es lambda por la frecuencia. Entonces, de ahí yo puedo despejar lambda, lo meto acá y voy a tener al número de onda expresado en términos de la velocidad y de la frecuencia, que son cosas que sí conozco. Entonces, voy a ir para adelante por ese camino. Entonces, de acá yo saco que lambda es igual a B sobre F. Y entonces, K es igual a 2pi sobre B sobre F, o sea que esto es igual a F sobre B por 2pi. Bien. Usando eso en la ecuación que le voy a llamar 1, le voy a llamar ecuación 2. Usando 2 en 1, yo tengo que la amplitud de las ondas de presión son ahora, en vez de escribir K, yo escribo 2pi por la frecuencia sobre la velocidad, por la densidad, por la velocidad al cuadrado, por SP. Y ahora voy a hacer un poquito de álgebra, simplificando las velocidades ahí, y ya está, ¿no? Entonces esto me queda 2pi por la frecuencia, por la densidad del aire, por la velocidad de propagación del sonido en aire, por la amplitud del movimiento del pistón. Bueno, yo creo que puede ser interesante hacerlo numéricamente este problema. En ese caso, entonces, vamos a calcular esto. Esto es igual a 2pi por la frecuencia, me olvidé cuánto eran, 500 Hz. 500 Hz por la densidad, que es 1,21 kilogramos dividido metro al cubo, 1,21 kilogramos metro cúbico, por la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, por el desplazamiento del pistón, que era 10 a la menos 4 metros. 10 a la menos 4 metros. Bueno, a ver, a trabajar sobre estos números. A ver, voy a escribir en la calculadora. Si ustedes se fijan, a ver que no mete la pata, esto es 2 por pi 500 por 1,21 por 340
dividir 10.000. Me da 129,2. La unidad habrá que ver, ¿no? ¿Está bien? ¿Verifican si está bien el número? Bien, Silvina, Sí, profe, gracias. me dio lo mismo. Bien, Fabio, gracias. ¿Y Pascal sería? Bueno, debería ser Pascal. Capaz, no voy a hacer el cambio. Salvo que alguien me diga, no voy a hacer el análisis de unidades, porque para ahorrar algo de tiempo. ¿Alguien quiere que hagamos el análisis de unidades? ¿Le queda dudas a alguien? Bueno, si tienen dudas, después me preguntan y hacemos el análisis de unidades. Tiene que dar pascales porque hemos trabajado todo en las unidades del sistema internacional. Entonces, esto es el delta P. O sea, fíjense que en realidad es una variación de 129 pascales. Es una variación, no sé, tendríamos que ponerlo en perspectiva con otro número, pero a mí me parece que es una variación de presión importante. ¿Qué más nos pide el problema? O sea, ya sabemos cuál es la amplitud de la presión. ¿Cuál es la intensidad de las ondas? Y después, ¿qué potencia media se necesita para mantener oscilando el pistón? Bueno, B. Intensidad. La intensidad está relacionada, de vuelta, con la cantidad de energía que transportan las ondas. La intensidad, que se mide en watts por metro cuadrado, tiene que ver con la potencia media de la onda. Entonces, la intensidad, que es la potencia media de la onda dividido el área, es igual a la amplitud de la onda de la presión al cuadrado dividido 2 veces la densidad por la velocidad. Entonces, esta es la intensidad de las ondas sonoras. Algo que el libro menciona es que la intensidad de las ondas se puede medir fácil conociendo las variaciones o la amplitud de la onda de presión, algo que se puede medir relativamente sencillo, pero no es tan fácil calcular la intensidad de la onda midiendo los desplazamientos. Fíjense que ustedes, con muchos instrumentos pueden medir fácilmente una variación de presión de 100 pascales, del orden de 100 pascales, pero no cualquier instrumento puede medir variaciones de desplazamientos de aire de décimas de milímetro, ¿no? Ojo, entonces es mucho más fácil evitar medir esto, que es muy chiquito realmente, y medir más bien los cambios en la presión. Entonces el libro menciona que justamente cuando uno quiere calcular que los aparatos que miden en realidad la intensidad del sonido, lo hacen midiendo las variaciones de presión y no se preocupan por los movimientos moleculares. Entonces, un segundito. Bien, entonces, bueno, vamos para adelante, vamos a calcular esto. Esto es igual entonces a los 129,2 pascales al cuadrado dividido 2 por la densidad del aire, 1,21 kilogramos metro cúbico por la velocidad del sonido en aire, 140 metros por segundo. Bueno, hay que hacer esta cuenta.
Me da 20,3. ¿Ustedes también? Sí. Bien, hay una cuestión ahí con el redondeo. La unidad acá sí lo voy a hacer porque no hemos hecho antes el análisis de unidades de la intensidad. Entonces, acá tenemos Pascal al cuadrado dividido kilogramos dividido metro cúbico por metro sobre segundo. Bueno, a ver, simplificamos acá el cubo, me quedan 2 con estos metros. Uf. Al Pascal lo tengo que... A ver, voy a acomodar primero esta expresión. Las cosas estas que están en el denominador las muevo para arriba. Entonces me queda Pascal al cuadrado por metro cuadrado por segundo. Y en el denominador me queda kilogramos. Bueno, ahora esto, ¿a qué va a ser igual? Yo ahora tengo el Pascal ahí al cuadrado, lo tengo que abrir. El Pascal era newtons dividido metros cuadrados. Newtons dividido metro cuadrado, todo eso está al cuadrado. Es feísimo. Por metro cuadrado por segundo, todo esto dividido kilogramos. Ok. A ver, esto me queda newtons cuadrado por dividido metros a la cuarta por metros al cuadrado por segundo. Bueno, por lo menos acá este se me simplifica con este me queda un 2. Y todo esto está dividido kilogramos. A ver, esta expresión no me hace muy, muy feliz. Vamos a seguir hacia adelante. El newton al cuadrado, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir... ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir newton por newton, donde el segundo newton lo voy a escribir como kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, todo esto, este metro cuadrado que está acá, lo paso dividiendo. Esto que me queda por segundo. Eh, todo esto está dividido por metro cuadrado por, ¿cómo se llama? Kilogramo. Sí, bueno. Acá yo simplifico este con este. Y el kilogramo con el kilogramo. ¿Qué más? Me doy cuenta que newton por metro es joule, dividido segundos es watt. Entonces me queda watts dividido metros al cuadrado, que es finalmente la unidad de la intensidad. O sea, les recuerdo acá que el watt es igual a newton por metro sobre segundo. Eso es lo que usamos. Bueno, y esto está bien, es la unidad que tenía que tener. Entonces, la unidad de intensidad es watt dividido metros cuadrados. Ya vamos a ver que esta intensidad es brutal. Es una intensidad que puede destruir un oído. Finalmente, pregunta, ¿qué potencia media se necesita para mantener oscilando el pistón, despreciando el rozamiento? Bueno, la potencia media entonces simplemente sale de esta ecuación, ¿no? La potencia media es igual a el área por la intensidad
Y esto sale de multiplicar el área, que era 0,01, creo, metros cuadrados, sí, ahí está. Metros cuadrados por la intensidad, que eran 20,3 watts metro cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Eso debería dar 0,203 watts. Esa es la potencia. Bien, con esto resolvimos el problema. Ahora, de vuelta, énfasis en que esto es una intensidad brutal. El umbral del dolor del oído está en una intensidad del orden de 1 watts por metro cuadrado. Entonces, si ustedes están haciendo un experimento con una fuente que es así de intensa, ustedes tienen que alejarse. Recuerden que como vamos a ver ahora, en un ratito, la intensidad del sonido decrece con la distancia. Es el umbral del dolor. ¿Queda alguna pregunta de este ejercicio?